Bienvenidos una vez más a estas conferencias de noticias en relación con la profecía. Estamos en la número 433. Han pasado ya casi un mes desde la última que hemos hecho. Tenemos muchísimas noticias. Habrá esta, habrá otra y habrá otra más. Así que vamos a ello. Comenzamos con arqueología. Descubren en Jerusalén escaleras y camino que Jesús habría pisado. Las enormes piedras de 2,5 toneladas se utilizaron como pavimento en la ruta de peregrinación que se excava en la ciudad de David, camino de piedra con 2000 años de historia que conecta el templo judío con el estanque de Siloé, donde Cristo sanó a un ciego. Es noticia de Zenit. Una excavación reciente en Jerusalén desenterró unos escalones cubiertos durante más de 2000 años en el estanque de Siloé, conectados a las calles y piedras sobre las que caminó Jesús hace 2000 años. Es un sitio arqueológico y bíblico muy apreciado en la zona y que será abierto al público en los próximos meses. La IAA, Autoridad de Antigüedades de Israel, confirmó la noticia en un comunicado de prensa sobre el trabajo en el barrio de Har Hozbim de Jerusalén. El hallazgo fue respaldado por la BAS, la Sociedad de Arqueología Bíblica, el 5 de agosto. Las excavaciones hallaron unas losas en obras encargadas por el rey Herodes el Grande en la época del Segundo Templo. Las enormes piedras de 2,5 toneladas se utilizaron como pavimento en la ruta de peregrinación que se excava en la ciudad de David, camino de piedra con 2000 años de historia que conecta el templo judío con el estanque de Siloé, donde Cristo sanó a un ciego. Según los registros históricos, el estanque de Siloé se construyó hace 2700 años y funcionaba como parte importante del sistema de agua para servicio de Jerusalén desde el siglo VIII a.C. Los expertos estiman que esta estructura tuvo muchos procesos de construcción. Con el tiempo se desgastó y quedó cubierta por escombros y otras construcciones. Se excava y se preserva actualmente. Es excavada y preservada actualmente. Bueno, aquí vemos más y más y más evidencias tangibles de toda la cuestión bíblica. Sabemos que en gran manera en Israel, por la cuestión del templo, por la cuestión su conflicto con los musulmanes de si existieron los templos judíos ahí, la intención de los judíos de verificar y confirmar la historia bíblica, por lo menos la del Antiguo Testamento, que los musulmanes lo niegan, pero todo eso está ayudando no solo a la confirmación de lo que dice el Antiguo Testamento, sino también del Nuevo, claro. Y el Nuevo Testamento es más nuevo, la época de Jesús es mucho más reciente, con lo cual es más, factible que puedan encontrar cuestiones que nos den la veracidad también del Nuevo Testamento. Eso a los judíos quizás esa parte no les interese mucho, pero lo otro sí, pero al final todo sirve para la causa de la verdad. Y seguimos con otra cuestión, esto es de El Cronista. Dice, el descubrimiento que confirma la existencia de un personaje mencionado en la Biblia. ¿Por qué esto cambia todo lo que sabemos sobre ella? Bueno, el Cronista siempre tiene estos titulares todo cambia el mundo, todo cambia la iglesia, todo cambia la Biblia. Bueno, va confirmando cosas bíblicas, pero no va a cambiar lo que pensamos sobre la Biblia, o por lo menos los que nos dedicamos a estudiar la Biblia cada día. Un grupo de arqueólogos encontró un sello de piedra negra con una inscripción en palo hebreo que podría estar relacionado con un guerrero mencionado en los textos sagrados. Y aquí vemos, es interesante el gráfico porque es este estilo de dioses alados, tipo querubines, ángeles, tipo babilónicos, asirios. Dice, un equipo de arqueólogos en Israel realizó un hallazgo significativo, un sello de piedra negra que según sus estimaciones está relacionado con el primer templo de Jerusalén. Es una cosa que estamos hablando de por lo menos 2500 años para atrás. Además, creen que este artefacto podría haber pertenecido a un guerrero mencionado en la Biblia, según informó la organización Ciudad de David. Descubrimiento arqueológico en Jerusalén, un sello de piedra negra relacionado con el primer templo. Un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento notable durante una excavación cerca del muro sur del monte del templo,
conocido como la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos en la antigua ciudad de Jerusalén. Este hallazgo incluye un sello de piedra negra que se cree está vinculado al primer templo de Jerusalén, ofreciendo nuevos detalles sobre la rica historia del sitio. Los investigadores identificaron la piedra como un sello que presenta una inscripción en escritura palo-hebrea que dice Leoho Eser Ben Yoshayahu. La imagen grabada en su centro muestra a una figura alada que podría ser un ángel o un rey, ataviada con una larga túnica a rayas. El arqueólogo Yuval Baruch destacó la singularidad del estilo de la figura. La representación del hombre alado, con un estilo neosirio distintivo, es única y muy rara en los estilos glíficos del periodo tardío del primer templo. Claro, ya vemos aquí una influencia de cuestiones paganas. Esta afirmación resalta la influencia del imperio asirio, que dominó la región durante ese tiempo, sugiriendo un intercambio cultural significativo en la zona. Además, los expertos sugieren que el sello pudo haber sido utilizado como un amuleto por un individuo llamado Yoshayahu, quien ocupaba un cargo elevado en la administración del reino de Judá. Esta teoría se fundamenta en el agujero perforado en la pieza que probablemente servía para ensartarla en una cadena junto con su notable calidad artística, lo que indica su importancia. Aquí vemos el tamaño, ¿no? Y lo bien que todavía se conserva. Sí, es una imagen totalmente asiria. El sello hallado en Jerusalén que podría confirmar la existencia de un personaje bíblico. Bueno, otra vez es el titular. La inscripción del sello se traduce como para Yehú Eser, hijo de Josh, Ayahu. Los expertos sugieren que tras la muerte de Josh, Ayahu, Yehú Eser heredó el objeto y posteriormente añadió el nombre de su padre a la inscripción. Este detalle es particularmente significativo, ya que el nombre Yehú Eser aparece en la Biblia en forma abreviada como Yoeser, quien fue uno de los valientes guerreros que estaban al servicio del rey David. Además, se observa que un nombre similar es mencionado en el libro de Jeremías, lo que refuerza la conexión bíblica del hallazgo. Ahora, ¿esto será de un guerrero del rey David? Bueno, el imperio asirio todavía no estaba en su esplendor. Eso fue unos siglos después. Bueno, ahora nos va a hablar un poquito más, digamos, el artículo de cuándo podría ser. Este personaje está vinculado a eventos que ocurrieron durante el periodo del primer templo hace aproximadamente 2700 años. Por eso es algo posterior ya a David, posterior a Elías, coincidiendo con las estimaciones cronológicas de los arqueólogos. En este sentido, Filip Bukosabovic, el arqueólogo a cargo de la excavación, subrayó la importancia del descubrimiento. Es la primera vez que se encuentra una representación de un genio alado, una figura mágica protectora en Israel. Claro, algo ya totalmente pagano, usado por gente, digamos, de la administración del Estado o del cuerpo militar, pero gente de, digamos, de la élite política militar, de la élite social del Estado de Israel. Con lo cual vemos toda la influencia que ya tenía el imperio asirio sobre ellos, y esto también no solo en el reino de Israel, sino en el reino de Judá. Ahora ya cambiamos de tercio y nos vamos con Europa. Portugal. Un menor de 12 años apuñala a 6 compañeros en una escuela en Portugal. Una niña se encuentra grave. Esto lo repetimos una y otra vez. Cuando yo era un adolescente, cuando tenía esta edad, cuando era joven, estas cosas no se veían nunca. De pronto comenzó en Estados Unidos, adolescentes, estudiantes que empezaban a tirotear a sus compañeros, y ahora parece que es una epidemia en todos lugares del mundo. Es decir, alguien de 12 años que se lleva un cuchillo. Es decir, se fue a comer a la casa, volvió con el cuchillo, un chaleco antibalas en la mochila y hizo este desastre. Es algo, realmente vemos la influencia que están teniendo los demonios, porque esto es algo claramente demoníaco, ya sobre gente tan joven. Esto ya sobrepasa lo que estos niños o adolescentes, porque este está justo entrando en la adolescencia, podría ser prácticamente un niño también. Sobrepasa lo que ellos puedan estar haciendo. Aquí ya hay cuestiones de los padres también. Vemos cómo Satanás está tomando control de las mentes en todas partes del mundo. Alemania. Los socialdemócratas ganan las elecciones de Brandenburgo por la mínima a una ultraderecha en ascenso en Alemania.
Muchos sabrán todo lo que está pasando con la inmigración en Alemania, y no solo en Alemania, y cómo las derechas están en ascenso, algo que ya se venía diciendo que tiene que ver con el cumplimiento profético, esos poderes que tienen que darle el poder al papado, y esa tiene que ser la derecha. Francia. El nuevo ministro del Interior francés promete restablecer el orden en calles y fronteras. Aquí, ley y orden. Esto suena más a derecha también, aunque este no es directamente de Le Pen, este es Michel Barnier, pero vemos cómo ese sector está Le Pen atrás presionando y cómo la derecha en Francia también va creciendo. Y estemos muy atentos a Francia, porque la historia se tiene que repetir. Las profecías católicas son contundentes o muy claras sobre la hija predilecta de la Iglesia Católica, es decir, Francia, y todo lo que tiene que ver para volver a darle el poder, por lo menos aquí en Europa, a nivel mundial sabemos que es Estados Unidos, pero aquí en Europa, el poder al papado. Alguien tiene que restablecer el catolicismo en Europa, y el catolicismo lo tiene claro, tiene que ser Francia. Con España, junto a ella, eso también tengámonos claro, las profecías católicas, sabemos que son profecías católicas, pero son planes, son agendas. España tiene un papel, la monarquía también importante que cumplir. Austria. La ultraderecha gana por primera vez en las elecciones generales en Austria, pero no tienen aliados para gobernar. Bueno, esto está pasando, pasó en Francia, que al final Le Pen había sacado, bueno, el sector de Le Pen más votos, pero luego con las alianzas no pueden gobernar, pero van en ascenso. Austria, ya sabemos que hubo un personaje muy famoso que tomó el poder en toda Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que venía de ahí. No quiere decir que todos los austríacos sean así, pero hay hay una inclinación a que puedan surgir en este lugar, en Austria, también cuestiones de derecha de manera bastante fácil. Son también lugares católicos. España. Los cristianos de España constituyen una mesa de diálogo interconfesional. Vamos a leer un poco del artículo. Hoy en Madrid ha quedado constituida la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, una iniciativa ecuménica para promover el diálogo y la colaboración respetuosa y sincera entre las confesiones cristianas, además de velar por el adecuado ejercicio del derecho de la libertad religiosa. Más de una decena de iglesias, obispados y federaciones firmaron el documento constitutivo y las normas del funcionamiento. Vatican News. Promover el diálogo y la colaboración para el bien común entre las confesiones cristianas presentes en España. Velar y trabajar para que se garantice el adecuado ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de los creyentes y aportar valores fundamentales a la sociedad, poniendo en relieve la capacidad de la fe cristiana para construir puentes entre las personas. Estos son los objetivos planteados en el acto de constitución y firma de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, firmado a mediodía de este lunes 16 de septiembre, vemos que esto ya tiene un poquito más de un mes, en la Catedral del Redentor, templo de la Iglesia Española reformada episcopal. Aquí vemos la Iglesia reformada episcopal, cuestión protestante. El diálogo respetuoso, sincero y constructivo a nivel institucional sobre los temas planteados, con respeto por la identidad de cada uno de sus miembros, esto que quede claro, el respeto a la identidad de cada uno podrá seguir con su religión, es el camino que se ha trazado la Mesa Interconfesional. Asimismo, se propone la promoción del conocimiento recíproco, el intercambio de recursos y la cooperación conjunta de iniciativas o proyectos que permitan a sus miembros dar un testimonio común de servicio a la sociedad. Aquí tenemos la foto, todo tipo de gente. Vemos católicos, vemos lo que se ven parecen ortodoxos y claramente también evangélicos. Aquí vemos también una mujer tipo sacerdotisa. Claro, no le llaman sacerdotisa, por supuesto, pero una mujer perteneciente al clero. Un camino fraterno. El comunicado leído durante el evento explica que la creación de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España surge de la iniciativa de un grupo de representantes de distintas confesiones cristianas presentes en el ámbito nacional. Sí, esto es un poco para pensar, ¿vale? De pronto a distintas personas al mismo tiempo de distintas confesiones se les ocurre lo mismo. Aquí siempre hay alguien moviendo esta cuestión y ya sabemos quién es. A raíz de la celebración conjunta del Día de la Fraternidad del 16 de febrero del 2022. Desde entonces, durante los encuentros mantenidos, se logró consensuar el documento llamado Mesa de Diálogo Interconfesional de España. Normas de funcionamiento,
en el que se definen los objetivos de este nuevo instrumento de diálogo y colaboración entre las confesiones cristianas en España y en el que se regula quiénes serán sus miembros, su organización, etc. La participación de la Conferencia Episcopal Española, aquí tenemos la cúpula del catolicismo en España, en esta mesa de diálogo interconfesional de España fue aprobado por la Asamblea Plenaria en su reunión en noviembre de 2023. ¿Quiénes comparten la mesa? Aquí vamos a ver quiénes están. En el transcurso de este proceso han participado la Iglesia Católica a través de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, la CEE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEREDE. Es decir, todas se van juntando. Las iglesias evangélicas, claro, son un gran mosaico de cantidad de iglesias, pero está la Alianza Evangélica Internacional, es decir, van buscando la manera de unificarlas, porque luego es más fácil para controlarlas y llevarlas a todas hacia el mismo lugar. La metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, aquí tenemos la Iglesia Ortodoxa. El Obispado Ortodoxo Rumano de España, también otra Iglesia Ortodoxa, pero es el rumano, y Portugal. El Obispado Ortodoxo Ruso del Patriarcado de Moscú. Vaya, esto sí que es una noticia. El Obispado Ortodoxo Ruso del Patriarcado de Moscú. La Iglesia Evangélica Española, la IEE, la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, Diócesis de Europa, la Comunidad Evangélica de habla alemana de Madrid, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Siro-Ortodoxa. Vemos una gran cantidad. Por ahora no se ve la Iglesia Adventista, por ahora. Seguimos con tema de España y también tema vinculado a la religión. Pedro Sánchez invita al Papa Francisco a España mientras impulsa desacralizar el Valle de los Caídos. Sí, saben el tema del Valle de los Caídos, ese lugar cerca de Madrid que tiene una cruz enorme, que tiene, bueno, todo el tema de los caídos durante la Guerra Civil. Siempre hubo la polémica con la tumba de Franco, con, bueno, intentar quitar esa cruz, intentar quitar el Valle de los Caídos. El partido, lo que sería el Partido Socialista, la izquierda española, siempre tiene una agenda de intentar, bueno, contar una historia interesada sobre lo que fue la Guerra Civil y el franquismo. Por el otro sector también hacen lo mismo. El que ha leído, investigado un poquito, también puede saber lo que fue los momentos antes de esa guerra civil y durante, lo que hicieron un bando y el otro, cosas terribles, tanto unos como los otros. Pero aquí en España se intenta siempre imponer, y no solo en España, pero un relato que falsea mucho la realidad. Pero aquí Pedro Sánchez se lleva muy bien, lo vemos, el Papa no lo atiende de ninguna manera seria ni nada, se lleva muy bien, aunque aparentemente tiene una agenda muy anticatólica, y digo aparentemente, pero sabemos que Sánchez es muy bien mandado de la agenda globalista, de toda la cuestión esta progresista que hay de Agenda 2030, por lo menos su brazo progresista, y sabemos que el Papa está al frente de eso y sabe que Sánchez está haciendo muy bien su trabajo. El día que quizás se necesite, si es que se necesita que venga una derecha a España, pues lo quitarán y ya está, pero mientras tanto él sigue y no se ve vislumbres de que esto vaya a cambiar. Bueno, aquí nos habla un poco sobre todas las cuestiones, todo muy sonriente, todo muy ameno, parece que Sánchez muy anticatólico, pero en el Vaticano se la pasa muy bien. No es el primer líder político ni por ahora, mientras esté Francisco, ni el último digamos, del sector de izquierda, que se sienta muy en casa en el Vaticano. Escocia. Esta es una noticia más que interesante. Esto es de Infocatólica, pero es verdad esta noticia. Se ponen en marcha medidas de dictaduras como la chino y la norcoreana. Claro, esta es una página católica, entonces ya sabemos por dónde van. Nueva ley escocesa impide rezar en voz alta en el hogar si se vive cerca de una clínica abortista. La nueva ley escocesa establece zonas de acceso seguras alrededor de las clínicas abortistas, donde se prohíbe cualquier actividad que pueda causar molestias, incluidas las oraciones en casas cercanas. La medida, que viola la libertad religiosa y la privacidad en el propio hogar, es propia de regímenes totalitarios como la de China y la de Corea del Norte comunistas. Bueno, en eso no le falta razón. Dicen que esto especialmente está apuntado a en los lugares públicos, pero que si hay algo que a alguien le molesta, inclusive en un lugar privado, como puede ser un hogar, pues también se pueden tomar medidas. Pero hay zonas seguras
de acceso seguro, cerca especialmente de ciertos lugares como abortistas, donde sí, tampoco te puedes poner a orar o a rezar en una plaza, y si vives por ahí, pues ojo, si pones un himno cristiano, pues no lo pongas muy alto porque puedes tener problemas. Impresionante lo que está pasando en Escocia. Economía. Esto sí, de economía europea, lo que está pasando en Europa. Esto es una noticia de Bloomberg, este medio financiero, medio que se trata de la economía, muy renombrado a nivel mundial. Y dice, la decadencia de Europa se hace imparable. A la Unión Europea le resulta cada vez más difícil estar en pie de igualdad con otras grandes potencias y su modelo económico no tiene justificación en las realidades actuales, según la agencia. Y lo que decía la agencia, que la enfermedad de Europa es Europa. Europa misma es la enfermedad. Bueno, los que estamos aquí ya sabemos lo que hay, una burocracia dominada por una oligarquía, una dictadura oligárquica que nadie las ha votado, pero que dominan lo que pasa en las naciones, un aparato, sí, burocrático inmenso, de un gastadero de dinero total, pero aquí Europa cada vez más se va para abajo. No solo la pasan cada vez más lejos Estados Unidos, China, también países emergentes que están, digamos que a proyecciones a muchos años pasarían a Europa, puede ser México, pueden ser, bueno, ni hablar de la India o de tantos otros lugares. Es decir, Europa económicamente hacia el desastre. Es algo que aquí intenta maquillarse mucho, pero va hacia el desastre económico. Y ya sabemos lo que genera socialmente los problemas económicos, conflictos y disturbios y caos sociales en gran medida. Ciencia y tecnología. Este innovador gel podrá detener hemorragias mortales en segundos. Dice, este nuevo tratamiento está elaborado a base de algas y tiene una consistencia espesa similar al hummus, un platillo árabe hecho con garbanzos, sí, que ahora está muy de moda, pero detener hemorragias mortales en segundos. Bueno, estos son los adelantos que son bienvenidos. Lamentablemente la mayoría de los adelantos van en el tema militar o en otras cosas, pero la medicina también se aprovecha. Dios vela por la ciencia, nunca olvidemos. Ahora vamos a hacer un vídeo, es más que interesante, tema de Elon Musk y robots humanoides. Bueno, aquí vemos el vídeo, bailando y haciendo un montón de cuestiones, jugando piedra, papel y tijera, pero algo que decía, que podrían estar a la venta, decía Elon Musk, para fines del 2025, de aquí a un año. Empezamos a entrar quizás y lleguemos a verlo en cierta medida. Podía parecer hace unos años que a lo mejor no íbamos a llegar a esto, no iba a dar el tiempo, pero todos nos viene a la mente, o si la hemos visto, pero son películas más que famosas, lo que es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, cuando veíamos conviviendo a los seres humanos, bueno, y también otras especies, con los androides, ¿no? Como si nada, de forma natural. Dicen que tienen más capacidades de lo que era R2D2, Arturito, que le llamamos, de Star Wars. Bueno, ya veremos hasta dónde llegan, pero es una realidad que se nos viene, empezar a convivir con androides. Puede tener su lado bueno, pero al final seguramente será para mal. Ahora vamos a Latinoamérica. México. Unos enfrentamientos entre bandas de cártel del Sinaloa causan una veintena de muertes en México. Sí, lamentablemente en Latinoamérica, especialmente en ciertos países, son las noticias más destacadas. La violencia. Sabemos que no es lo único que pasa en Latinoamérica, como no es lo único que pasa en Europa, la ruina, la crisis económica que se está viniendo, pero son las cosas que más están destacando, que más ruido hacen y las que van también apuntando a todos estos desastres que nos anunciaba la profecía antes de la segunda venida de Cristo. 11 civiles muertos en enfrentamientos durante operativos de seguridad en México. Y esto lo que marca es prácticamente una guerra. No es una guerra civil en el sentido pleno, pero es una guerra instalada en México que ya tiene prácticamente 20 años. Militares mexicanos matan a 6 migrantes al disparar contra una camioneta que evadió un control. Evade el control la camioneta y a dispararle. Bueno, es realmente brutal esto. Cardenal y exorcistas reaccionan al ritual de limpia de presidenta Claudia Sheinbaum en México. Sí, aquí vamos a otro tema quizás diferente, pero ligado, porque de bueno no tiene nada.
Vemos a esta mujer, ahora vamos a leer, que acaba de asumir, López Obrador le deja el mando, es del mismo partido. Sheinbaum, vemos su apellido, totalmente judío, aunque también le da sus honores a la Virgen de Guadalupe, pero también, bueno, haciendo este acto chamánico, realmente un rejunte. Nos sorprende que esta gente tampoco tenga patria y sean capaces, si tienen que sacrificar su país, de sacrificarlo, porque no tienen patria, ni religión, ni nada. Van a donde sopla el viento, a donde les mandan, son intereses personales. Ella sí dice que no es, bueno, no es una judía practicante, creyente, pero entonces, ¿por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que ir a la Virgen de Guadalupe? Pues si eres ateo, pues sé coherente también como ateo. Es lo que uno también le pide a un ateo, como los ateos nos piden a nosotros que seamos coherentes como cristianos. Un cardenal y 3 sacerdotes, 2 de ellos exorcistas, se pronunciaron tras la realización de un ritual de limpia durante la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, que reúne a los grupos políticos Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo, el PT y Partido Verde Ecologista de México. Fue la ganadora de las elecciones presidenciales del 2 de junio de este año. Asumió el gobierno el 1 de octubre. Sheinbaum sucede en el gobierno de México a Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, quien en diciembre del 2018 participó en una ceremonia similar al iniciar su mandato. Muchos lo recordamos, aquí se presentó, ¿no?, dándole la espalda. Era muy interesante porque en ese acto estaba dándole la espalda a la catedral, fue en el Zócalo, en el famoso Zócalo del centro del DF, y le daba la espalda a la catedral. Parecía como darle la espalda a la Iglesia Católica, pero cuando la imagen venía de muy lejos, de frente, lo que se veía era el trasfondo, era el catolicismo por detrás. Realmente el doble juego que hubo en ese acto era impresionante. Entre los diversos actos de la toma de mando de la primera presidenta mujer mexicana en la Plaza de la Constitución, conocida comúnmente como Zócalo, un grupo de mujeres indígenas realizó una ceremonia sagrada con incienso, plantas, frutas y flores, entre otros, todos con las manos levantadas hacia el oriente donde sale el sol. Sí, no porque esperaban donde va a venir Jesús, sino donde sale el sol. Según refirió una de las participantes, según recoge un informe de Canal Mexicano N+. Invocamos a los nahuales, a las deidades y los demás seres y espíritus divinos que habitan en este lugar, los nahuales, estos dioses mexicas de antiguos. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dijo una de las mujeres al iniciar el acto. La encomendamos a nuestras ancestras africanas, también cuestión africana. Te pedimos, Padre Sol, que habites en su corazón, así como habitas en el corazón de las niñas y las mujeres de México. Espero que no de todos. Agregó durante el ritual, que duró alrededor de media hora. Un acto simbólico de una deuda pendiente. El cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas, sí, donde estaba el famoso católico Cristóbal, aquí le llaman San Cristóbal de las Casas, que denunciaba, en la época de la conquista, que denunciaba todos los atropellos que estaban haciendo los conquistadores españoles en Tenochtitlán, Chiapas, dijo a Así Prensa que no tiene elementos para calificar este acto como espectáculo o populismo. Al contrario, lo considera un acto simbólico de una deuda pendiente con los pueblos originarios y una decisión de revalorar y reconocer sus derechos también en nuestras leyes. Pues vemos aquí quién mueve todo, el catolicismo. Porque que un cardenal, este obispo emérito, salga ni siquiera a condenar o a poner a poner unas palabras cristianas sobre todo esto, no, sale a apoyar y decir que era una deuda histórica, es decir, alaba lo que aquí se ha hecho, un acto totalmente espiritista. Tras recordar que el acto similar realizado años atrás por López Obrador, el purpurado resaltó que con este evento Claudia Sheinbaum quiere visibilizar más a todos estos pueblos, particularmente a las mujeres indígenas, las más marginadas. Esperamos que esto se refleje en un compromiso diario por estas comunidades y que esto permee la sociedad en la que aún queda un racismo persistente.
Bueno, esto es indiscutible, el racismo. Sobre la libertad religiosa, el cardenal refirió que espera que la mandataria la garantice y tenga apertura de mente y de corazón para escuchar y tomar en cuenta el aporte que la religión cristiana aporta a la construcción de la paz social. Y aquí sí, hablando de la religión cristiana. Pero una cosa es el racismo por cuestión de raza y otra cosa son las religiones, son las creencias espirituales. Una cosa no va vinculada con la otra. Es decir, ponerse en contra y muy bien está, de todo racismo, no quiere decir alabar cualquier creencia espiritista que pueda tener la raza que sea indígena, sea blanca, sea africana, sea amarilla o lo que sea. Nuestros pueblos son profundamente cristianos, católicos. El padre Alberto Medel, exorcista y coordinador del Comité Teológico del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, explicó a Ciprensa sobre el ritual que en realidad los pueblos indígenas no son lo que allí está representado. No dudo que haya todavía grupúsculos que adoren o veneren a las antiguas deidades indígenas, pero lo cierto es que nuestros pueblos son profundamente cristianos, católicos, o quizás más católicos que cristianos. Bueno, sabemos que en el catolicismo hay gente que es cristiana de corazón, por más engaños en los que puedan estar o ignorancias con cuestiones bíblicas, pero sabemos que hay gente dentro del catolicismo que es muy pagana y hay gente que es muy cristiana. Subrayó, y por ello sus tradiciones no se entienden sin la fe cristiana. Bueno, este sincretismo que para ellos es tan bueno y beneficioso. Tras rechazar la afirmación de algunos sobre el hecho de que los pueblos indígenas son sincréticos, el exorcista mexicano aseguró: yo francamente no lo creo, pues para sincretismo nada mejor que la aparición de la Virgen de Guadalupe en el mismo monte donde se veneraba a la antigua diosa mexica, Nahuatl, es decir, de los aztecas, y con los mismos atributos, las mismas ropajes, los mismos colores. Es decir, la Virgen María se apareció, si es que se apareció, de la misma manera que de cómo era la diosa mexica del lugar. Así que el sincretismo, primero son ellos los que lo hacen. Lo han hecho en todos lados. Por lo tanto, lo que vimos allí a mí me dio la impresión de que fue el guión que algunas leyeron, que algunas de las mujeres indígenas leyeron. Estaba escrito por alguien. Sí, habría que ver por quién. Una persona indígena no habla así, usan términos que no usa la gente común. Más bien fue escrito por alguien. Y bueno, pues ya leído por una persona así, pues termina por cerrar el performance, pero no es auténticamente indígena. Esto es solo un performance, es una manera de congraciarse, ni siquiera con los indígenas, sino congraciarse con una masa que aplaude este sentimentalismo indigenista, pues al final terminan usando las supuestas creencias de la gente, lamentó el sacerdote. Luego de precisar que un ritual como el tal de la toma de mando no reivindica a los indígenas, sino que los hace parecer creyentes de tonterías que hoy nadie cree, el padre Medel alertó que presentar a personas que creen que el sol es una divinidad y que la luna es una divinidad, pues es ridiculizarlos. Pues entonces, ¿por qué esta gente, por qué los católicos van y se postran ante una hostia simbolizada como el sol? Que lo podrían explicar, ¿no? Cuando la pone ahí digamos, a la hostia consagrada y la guardan en esa custodia que le llaman, que es un sol, es totalmente un sol, como el antiguo dios Sol, Tamuz, Horus. Bueno, con lo cual siempre se contradicen esta gente. Pero aquí sí, él intentando ir no contra las creencias indigenistas, porque lo interesante de este exorcista es que él no está, digamos, yendo contra las creencias espiritistas, sino contra esta performance mezclada que se hizo de ellas. Es decir, él como defendiendo las auténticas creencias y en contra de esta cuestión muy sincrética que se acaba de hacer, que era ridiculizar lo que no debería ser ridiculizado. Entonces yo creo que entonces yo creo que quienes hacen todas estas cosas simple y sencillamente no tienen escrúpulos para denigrar a las personas, destacó. Un ritual de brujería, aquí vemos ya palabras un poco más fuertes. El padre Eduardo Allen, exorcista de la diócesis mexicana de la Ciudad Juárez, esto es la frontera con Estados Unidos, con El Paso, en Chihuahua, Texas, publicó un artículo titulado Católicos y rituales paganos.
en el que consideró que la ceremonia fue en realidad un ritual de brujería. Bueno, aquí hay alguien que habla más claro. El padre Ayen recuerda luego que Sheinbaum es de origen judío, no pertenece a ninguna etnia ni practica religiones ancestrales. Si ella permitió que la limpiaran de malas vibras, es más bien por motivos ideológicos y populistas que religiosos. Bueno, seguramente no le falta razón. Sheinbaum sigue el mismo librito del indigenismo de su antecesor. El sacerdote advierte luego que los católicos no deben participar en ceremonias de este tipo. Claudia Sheinbaum no participó en un culto satánico explícito y directo. Sin embargo, el culto a Satanás puede realizarse al creer, por ignorancia, que se le rinde culto a los ídolos, a la muerte o a fuerzas desconocidas. Es verdad lo que dice, pero se tendría que repensar lo del culto a los ídolos entonces, ¿no? Hay grupos, con lo cual él mismo está diciendo que están adorando a Satanás en las iglesias católicas, porque habla del culto a los ídolos como un culto satánico un poco enmascarado. Pues ellos mismos lo dicen. Hay grupos que se presentan como no satánicos porque no invocan directamente a demonios, sino que se presentan como grupos culturales. Pero en realidad son satánicos en sentido amplio porque practican ritos neopaganos como la oración a la Madre Tierra, pues vaya, que se lo diga al Papa, a la diosa madre, a la madre naturaleza o a la Pachamama, alerta el sacerdote. Pues no sé qué pensará él del Papa Francisco viendo esto. El padre Ayen recuerda asimismo que los católicos no debemos creer que es inofensivo participar en ciertos rituales prehispánicos como en los que participan algunos presidentes latinoamericanos. Aquí él va más directo, pero ya vemos cómo entra en contradicción con su propia creencia. Se dará cuenta, ojalá un día pueda verlo. Los objetos utilizados en rituales paganos pueden convertirse, según enseña el exorcista, en objetos vinculantes que facilitan la acción extraordinaria del demonio sobre la persona que los utiliza, advierte, y esto es verdad. Superstición que abre puertas al demonio. El padre Hugo Valdemar, quien fuera director de comunicación de la Arquidiócesis de México durante 15 años, durante el gobierno pastoral del cardenal Norberto Rivero, dijo a Así Prensa que este tipo de rituales que son superstición abren puertas al demonio y si al demonio le abres la rendija se mete hasta la cocina con graves consecuencias espirituales y materiales. Y esto es verdad. No son ritos inofensivos, son una invitación a que entre el maligno. Y él no se lo piensa dos veces, entra y se posesiona de la casa, agregó. Aunque podría considerarse un acto políticamente correcto, el sacerdote advirtió que en el fondo son actos supersticiosos, pecaminosos, idolátricos, o otro que se lo tendría que pensar muy bien, que traen consecuencias nefastas porque son rituales religiosos que tienen como centro a Satanás, aunque se revistan como algo inofensivo. Aquí se revisten como algo inofensivo y obviamente el catolicismo se reviste como algo totalmente cristiano, porque vemos que básicamente hacen las mismas cuestiones. Amuletos, idolatría, invocaciones, las mismas cuestiones. Ejecutan a balazo a 12 personas en distintos puntos de una misma ciudad mexicana. Seguimos con esta violencia creciente e imparable en este país. Sí, claro, México tiene muchísimos habitantes, son 120 millones, una cosa así, pero realmente es una sangría tremenda de personas continuamente. Dice que todo fue en el lapso de una hora. No cesa la violencia en Sinaloa. En Sinaloa es uno de los lugares donde están de los más grandes cárteles, el cártel de Sinaloa. Sinaloa está, digamos, ya al norte por el lado del Pacífico. Por el lado del Pacífico, no en la frontera, pero un poquito antes de la frontera con Estados Unidos. Y claro, es un lugar de paso de todo el tema del tráfico. 8 muertos en enfrentamientos. Vamos a Ecuador, un país que ha seguido los pasos también de México en esta cuestión. Al menos 7 personas mueren en Ecuador en una masacre en una gallera, es donde hacen las peleas de gallos. Asesinan a 7 personas en un municipio de Ecuador, pese al estado de excepción, con estado de excepción y todo, pues de pronto algo ha explotado. Estas cosas no son normales. En México, aunque por supuesto ya venían los cárteles, todo, pero yo recuerdo, porque estaba ahí, cómo de pronto explotó la violencia. Ya había problemas, pero de pronto comenzó una guerra. En Ecuador ha pasado lo mismo. Haití. La ONU alerta de más de 3.600 muertos en Haití en 2024 por violencia. En lo que va de 2024, el año no ha acabado, 3.600 muertos. Bueno, el país más pobre de América, el país posiblemente más espiritista de América y violento quizás también. Y que además todo lo que han hecho ciertos grupos
ya recordamos aquel terremoto de dudoso origen, y luego los Clinton y los Obama con sus ayudas, que más que ayudan han seguido destrozando al país. Aquel presidente que se opuso a las vacunas y todo eso y apareció muerto y tiroteado. Pobre Haití. El atentado de una peligrosa banda en Haití deja al menos 70 muertos y 16 heridos. Terrible. Vamos a Colombia, lugar donde, bueno, también hay una violencia institucionalizada de hace ya más de 50 años con el tema de las guerrillas y toda esta cuestión, también en gran manera por el narcotráfico. Violencia armada en Colombia deja una masacre y 8 personas asesinadas en las últimas horas. Ataques armados dejan 15 muertos en menos de 3 días en Colombia. Vamos a Venezuela. Maduro adelanta la Navidad en Venezuela y ataca a los obispos del país. Aquí pareciendo ya o siguiendo los pasos de Nicaragua. El líder de la dictadura chavista, Nicolás Maduro, claro, esto es prensa católica, por supuesto, anunció el pasado 30 de septiembre el inicio de la Navidad en Venezuela, como fue decretado por su régimen y a pesar de las críticas de la Conferencia Episcopal Venezolana. El 30 de septiembre, el inicio de la Navidad. Bueno, estas son cosas, hacer recordar a la Revolución Francesa, cambiando este tipo de cuestiones también. Maduro, en medio de su programa transmitido a nivel nacional en el canal de televisión del Estado, se refirió despectivamente a los obispos como unos tipos con sotana que osaron afirmar que no había Navidad si ellos no la decretaban. No, señor con sotana, usted aquí no decreta nada, Jesucristo le pertenece al pueblo. Recordamos que Chávez también al final de su mandato empezó a hablar de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. Bueno, pero recordamos también lo que se presentó, todo el espiritismo en el que estaba metido Chávez. Las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades. Ahora es interesante porque realmente las fechas 30 de septiembre, octubre, están más cerca de la realidad que la católica. Esto es innegable, no digo que él lo haga por eso, pero realmente son más reales lo que está haciendo Maduro que lo que hace el catolicismo. Las cosas a veces son graciosas cómo se derivan, ¿no? Dice, vociferó el presidente en ejercicio y sobre cuya figura pesan numerosas acusaciones de narcotráfico, corrupción, crímenes de lesa humanidad y fraude electoral, presuntamente cometido en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Y mañana, 1 de octubre, hasta 15 de enero, arrancan las Navidades. Claro que las lleva hasta el 15 de enero, es decir, realmente, bueno, que empiece la fiesta, ¿no? Fin de año y recibimiento del año 2025, agregó. Maduro cerró su programa con aguinaldos, que son cantos tradicionales venezolanos de temática navideña. Sí, aquí también los tenemos, ¿no? Desde el martes en Caracas, capital del país, árboles de Navidad y otras decoraciones aparecieron desplegados en algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad, especialmente en edificios de la administración pública. Claro, ¿qué hay aquí? Aquí hay una disputa, un tiro y afloje de poder entre el régimen y el catolicismo. Pero Jesucristo empieza a ser una mercancía o un botín de guerra. Es decir, empiezan a disputarse a ver quién es el cristiano aquí. Es decir, unos quieren a Jesucristo de su lado y los otros lo quieren de su lado. Pero la realidad es que Jesucristo no está con ninguno de los dos. El pasado 3 de septiembre, la SEB emitió un comunicado reaccionando al adelanto de la Navidad y manifestando que esta fiesta cristiana no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares. Vaya, y lo dice el catolicismo. La Navidad es una celebración de carácter universal que conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El modo y el tiempo de su celebración competen a la autoridad eclesiástica, que vela por mantener el verdadero espíritu y significado de este acontecimiento de riqueza espiritual e histórica, pues marca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, explicó el episcopado. Ellos saben muy bien que están celebrando el nacimiento de Tamuz, pero bueno, ya en la conciencia universal ha quedado como fiesta del nacimiento de Jesús, y de eso ya se ha hablado mucho también sobre el tema de la Navidad. Asimismo, los obispos señalaron que la Navidad es un tiempo de reflexión, paz y amor y debe ser respetada como tal. Y recordaron que el tiempo de Navidad inicia el 25 de diciembre y termina el día de la Epifanía del Señor, cada 6 de enero. Para prepararnos a la Navidad, la liturgia nos ofrece el tiempo de Adviento, que este año inicia el 1 de diciembre. Estas celebraciones vienen acompañadas de las tradicionales parrandas de Navidad y misas de aguinaldo, concluyeron los obispos venezolanos.
Ahora vamos a Argentina. Se desploma la popularidad del Papa Francisco en Argentina. Luego vamos a ver alguna otra noticia con respecto a esto también. Creo que no hoy, no ahora, sino en la parte del Vaticano. Pero sí, ha caído, si lo quiere leer alguien, unos 30 puntos, no solo en Argentina, pero en Argentina ha caído del 90 al 60, pero igual sigue teniendo mucho apoyo. El poder desgasta, la exposición pública desgasta, los papas de ahora salen continuamente en pantallas, en prensa, están todo el día bajo el ojo, digamos, del mundo, pero no solo los papas, todos los personajes públicos, y desgasta mucho esto. Es muy difícil mantener digamos, un nivel de popularidad tan alto como inclusive como tuvo el Papa Francisco al principio, pero sigue teniendo bastante popularidad. Pero en todos lados ha ido cayendo. Accidentes. 3 muertos tras la colisión de un helicóptero con una línea de alta tensión en Pusol. Bueno, aquí vemos también por aquí helicópteros. Los helicópteros no son nada seguros. Vemos como a veces los famosos y los ricos también mueren por estas cosas. Recordamos al basquetbolista Kobe Bryant, ¿no? 8 muertos al caer un helicóptero que realizaba una misión humanitaria en Colombia. Triple choque deja al menos 9 muertos en Perú, pero últimamente vemos muchos accidentes que está viendo. 25 muertos tras estallar en llamas un autobús escolar en Tailandia, terrible. Era un autobús escolar, cantidad de muertos, de jovencitos, de niños, profesores, terrible. Bangkok, dolor del Papa por las víctimas del accidente del bus escolar. Grave accidente de tránsito deja 5 muertos y 23 heridos tras volcar un autobús en Colombia. Pemex. Fuga química en planta de Pemex en Deer Park, Texas, es la petrolera mexicana, deja al menos 2 muertos, varios heridos y órdenes de refugio temporal, una fuga química. Desgracias, sube 51 la cifra de muertos en la explosión de una mina de carbón en Irán, terrible. Explosión de una gasolinera en Rusia deja al menos 13 muertos. Caos en espectáculo aéreo en la India causa varias muertes. Al menos 5 personas murieron y varias decenas fueron hospitalizadas debido al fuerte calor en un espectáculo aéreo muy concurrido al sur de la India. Reporta Hindustan Times. Sí, en la India siempre vemos estas cuestiones. Tragedia en el Himalaya. 5 montañeros de élite mueren tras caer todos juntos desde más de 7.500 metros. Bueno, a 7.500 metros de altura estaban, pero sí tuvieron una caída como de 500 metros. Bueno, fueron muy jugados, eran de élite, rusos, sin apoyo de Sherpas, porque eran gente muy experimentada, pero hubo un grupo de ellos, no todos, que todos estaban unidos a la cuerda y se desbarrancaron y tuvieron una caída libre como de 400-500 metros. Y arriesgan mucho, eso es la verdad, arriesgan mucho, son deportes de alto riesgo. Naufragios. Dan por muerto a los 54 desaparecidos en el peor naufragio de migrantes en las Islas Canarias. Este también es no parar. Un barco se hunde con 278 personas a bordo a solo cientos de metros de su destino. Más de 80 muertos. Pestes. Ruanda confirma un nuevo brote del virus de Marburgo que deja ya 6 muertos y otras 20 personas infectadas. Veremos a ver en qué termina todo esto también. Incendios. Alerta máxima en Portugal por una ola de incendios con 7 muertos y 6 heridos graves. Últimamente estamos viendo cantidad la otra vez veíamos en Argentina, bueno, como si en Canadá, en California es un constante, pero incendios, y cuando no son incendios son inundaciones terribles. Solo es que ahora tenemos noticias y antes no, o realmente esto es algo que va creciendo a nivel de desastres, de desgracias, de accidentes, de cataclismos. Es algo que va increyendo, es innegable. Mueren 4 personas de una misma familia en el incendio de su vivienda en Guillena. Bueno, también 4 personas de una misma familia, tremendo. Esto es en Jaén, aquí en España. Lluvias e inundaciones. Aquí vemos, ahora vamos a inundaciones. Aumentan a 22 los muertos por el paso del Boris por el centro de Europa. Es una situación de apocalipsis. Bueno, el tema siempre apocalipsis. Aquí vemos a Austria, Polonia, República Checa y Rumania. Este temporal, muchísimos muertos. Y vaya cómo han quedado, aquí vemos las calles. Suben a 293 muertos y a 89 los desaparecidos por las inundaciones en Birmania. Este país ahí asiático, que vemos así, un país tropical, tremendo, cantidad de muertos. Más de 500 personas han muerto en Chad desde julio a causa de graves inundaciones. En este país centroafricano, más de 500 personas, claro, cuando además los países son
más pobres, no con las infraestructuras necesarias, claro, los desastres son mucho mayores. Ascienden a 193 los muertos por las peores lluvias en más de medio siglo en Nepal. Muchísimos, aquí vemos en Katmandú, la capital, terrible. Bosnia sufre las inundaciones más mortales de los últimos 10 años, con 16 muertos y 40 desaparecidos. Este país, esto de donde era la antigua Yugoslavia, pues también. Huracanes. El huracán John deja al menos 24 muertos en su paso por el sur de México. Aquí el estado de Guerrero, va llegando al Pacífico, vemos hasta dónde ha llegado este coche por la mitad. Ascienden a más de 200 la cifra de víctimas mortales en Estados Unidos por el huracán Helene. Aquí vemos, sí, Estados Unidos, país primera potencia, pero más de 200 muertos. Tremendo. Pero luego tuvieron otro. Huracán Milton, en directo, decenas de tornados arrasan Florida y dejan 10 muertos y a 3 millones de personas sin luz. Este es el otro, el Milton, que llegó a Florida. Impresionante. Cuando no son terremotos, ahora unos huracanes bestiales en Estados Unidos. Y más que se le va a venir al mundo, pero también a Estados Unidos. Ya sabemos, porque Dios también va a permitir mucho por la apostasía nacional, especialmente en esta nación. Tifón. El tifón Karatón toca tierra en Taiwán, causando varios muertos y graves destrozos. Asia, vamos a China. Hombre irrumpe en un supermercado y apuñala a 18 personas en China. Terrible. Tú estás comprando un día normal, un día cualquiera de la semana, haciendo tus compras y aparece una persona en el supermercado y apuñala y empieza a apuñalar a la gente. Pero esto lo vemos de un lado del mundo al otro, en Oriente, en Occidente, al norte y al sur. ¿Qué está pasando? Estas son cosas que... ¿Por qué ponemos esto aquí? Porque podríamos ir directamente a las cuestiones más notorias de la política internacional, que también lo hacemos, por supuesto, pero esto está marcando una realidad muy profunda de lo que está pasando en la mentalidad de las personas. Aquí está claro que está habiendo influencias muy malvadas, muy malignas en las mentes de las personas. Esto no es una simple enfermedad. ¿Por qué una enfermedad psiquiátrica te tiene que mandar, digamos, a matar a medio mundo? Uno no hace esto cuando se enferma de un riñón, de esto, del otro. ¿Por qué una enfermedad del cerebro te tiene que mandar a matar gente así? A matar padres, a matar hijos, a matar a familias. Esto no es simplemente una enfermedad. Aquí hay algo más. Y los psiquiatras están echando las evidencias bajo la alfombra para no querer aceptar una realidad de la cual ellos saben también y son conscientes hasta un punto de muchos. Podrán intentar cerrar los ojos, pero ellos se encuentran recurrentemente con gente endemoniada. Y solo le llaman que son enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué las enfermedades pueden llevar a las personas a hacer este tipo de cosas? Esto está marcando, es un signo de los tiempos. Vamos a Georgia. Este estado aquí, sí, está en el límite de Asia y de Europa. Es tanto asiático como europeo. Bueno, aquí lo ponemos en Asia. Una ex república soviética aprueba ley que prohíbe la propaganda LGBT. Las autoridades señalaron que, aunque la nueva norma provocará críticas de algunos socios extranjeros del país, se basa en el sentido común, la experiencia histórica y los valores centenarios cristianos de sus ciudadanos. Georgia es un país que quizás culturalmente podría más pertenecer a Europa, podemos decir. De Georgia, por ejemplo, era Stalin. Era un país del antiguo imperio soviético y de las repúblicas socialistas soviéticas, del antiguo bloque comunista. Vemos que cuando estamos en Europa y cuanto más vamos hacia el oriente, hacia el este de Europa, estas cuestiones cambian. Es decir, la Europa occidental es la primera abanderada en las cuestiones LGTBI, en las cuestiones de cambio climático, en las cuestiones de lo que sea, de todas estas cosas progresistas que muchas de ellas son realmente perversas. Pero cuanto más nos vamos para el este, las cosas cambian.
Ya vemos a Hungría, vemos a Eslovaquia. Estos países todavía conservan otra mentalidad. En Georgia se promulgó una ley sobre la protección de los valores familiares y de los menores, que entre otras cosas prohíbe la propaganda LGTB+, y el matrimonio entre personas de un mismo sexo biológico. La nueva normativa fue firmada este jueves por el presidente del Parlamento georgiano, Jalva Papuashvili. La ley que firmó no refleja ideas e ideologías actuales, temporales y cambiantes, sino que se basa en el sentido común, la experiencia histórica y los valores centenarios cristianos, georgianos y europeos. Ellos se sienten más europeos, se sienten europeos. Escribió Papuashvili en su cuenta de Facebook. El alto funcionario dijo entender que la promulgación de esta ley provocará críticas de algunos socios extranjeros, pero subrayó que los georgianos nunca han tenido miedo de las valoraciones de los demás cuando se trata de su fe, sentido común y lealtad a su país. Esta ley protege los derechos de todos los ciudadanos, incluida la libertad de expresión, sin violar los derechos de los demás, que es la esencia misma y la idea de una verdadera democracia, aseveró. Bueno, lo importante, vemos cómo estos países se van posicionando en esta cuestión, con lo cual hoy por hoy uno pensaría que esto lo podría acercar más a Rusia, además con toda esa conexión histórica. Pero veremos, porque en Occidente también tiene que haber un cambio a la moral, así que veremos cómo van derivando las cosas. Reacciones. Al comentar la decisión legislativa, el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, calificó las acciones de las autoridades georgianas como antidemocráticas. Sí, aquí la democracia es cuando la gente vota, aquí en Occidente, la democracia es solo cuando votan los que los líderes les gusta. Y si no, es que es antidemocrático o no saben votar y hay que hacer algo, porque no puede ser, como decían en la Unión Europea, no puede ser, con esto de Orbán, algo hay que hacer. Aquí la democracia no vale nada en realidad. Es democrático cuando a ellos les interesa, como es la ley, el mundo basado en reglas, que son las reglas de ellos, que es la ley del embudo, todo para mí. Realmente lo de Occidente es patético, lamentable, y como es el lugar del mundo que profesa los valores más altos, y es verdad, tiene la Biblia, tiene los sistemas republicanos como la Constitución de Estados Unidos, la Biblia y la Constitución de Estados Unidos, ¿qué más alto en el mundo puede haber que eso? Nada. Por eso, también cuando Dios actúe, los castigos serán mayores. Eso tenemos que tenerlo claro, para saber lo que nos espera los que estamos en este lado del mundo. También la Embajada del Reino Unido en Georgia lamentó la aprobación e instó a las autoridades georgianas a revisar el paquete de leyes que, a su juicio, representa un riesgo para los ciudadanos. Este paquete socava los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión de todos los ciudadanos georgianos. Fomenta la discriminación contra comunidades marginadas que ya son vulnerables. Reza un comunicado de esa legación, ¿sí? Que va a ser la Embajada del Reino Unido, más cuando habrán ganado los laboristas, la parte, digamos, de izquierda del Reino Unido. Sí, esos que vienen de una organización que su logo era un lobo con piel de cordero, más que interesante. Pakistán, al menos 20 muertos en ataque contra una mina en Pakistán, sí, problemas de subversión, grupos tipo terroristas han puesto, ir a atacar una mina. ¿Y quién mueren? Mineros, pobres mineros. Si hay gente más sacrificada, trabajadores o peores trabajos en el mundo que estos, pues que ser minero, pues yo lo sé, que se lo digan a mi esposa. Su padre murió relativamente joven, había sido minero. Y que encima alguien, para reivindicar, yo qué sé, va y mata a mineros. Es que realmente esta gente, ¿qué es lo que defienden? Pues solo ellos y el diablo lo saben. Bueno, Dios también, por supuesto. Estados Unidos. Varios muertos y decenas de heridos en un tiroteo masivo en Estados Unidos. Otra vez, esto en Estados Unidos. En Birmingham, Alabama, en la parte del sur. Una diócesis católica pagará 323 millones de dólares a víctimas de abuso sexual infantil. Hay una cosa que queda clara, no solo lo que han hecho a nivel de abusos y todas estas perversiones y cuestiones terribles que han hecho a la gente. Aparte de eso, que eso tiene mucho, hay otra cosa que también tiene mucho y es dinero, porque cuando tienen que indemnizar, vaya que no les falta dinero. Y después andan pasando la gorra para que los ayudemos. Vaya.
Unas 600 personas denunciaron que los sacerdotes de la diócesis abusaron sexualmente de ellos cuando eran niños. 600 personas, ¿eh? La diócesis católica de Rockville Center, en Long Island, Nueva York, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo para declararse en quiebra, lo que le permitirá pagar más de 323 millones de dólares a víctimas que sufrieron abusos sexuales cuando eran niños de parte de sus clérigos. La suma procederá de las contribuciones de aseguradoras, los activos de la diócesis y los ingresos de la venta de sus propiedades, así como de las contribuciones de parroquias y otras entidades relacionadas. Así que si quieres colaborar para que ellos puedan pagar por estas cosas que hicieron, pues adelante. La diócesis, las parroquias, mejor sería que vayan presos y ya. La diócesis, las parroquias y otras entidades contribuirán con un total de 234.800 millones de dólares, creo que esto es demasiado. Será 234.800.000 dólares, supongo que debe ser eso. Mientras que las aseguradoras sí aportarán unos 85 millones. El objetivo de la diócesis siempre ha sido la compensación equitativa de los supervivientes de abusos al mismo tiempo que permitir que la Iglesia continúe con su misión esencial. ¿Cuál es? ¿Seguir abusando? ¿Haciendo qué? Porque estaría bien que lo digan. Creemos que este plan alcanzará estos objetivos, declaró la diócesis en un comunicado. Richard Tollner, uno de los 600 sobrevivientes de abuso sexual infantil, calificó el anuncio como una primera victoria, que se tardó mucho en lograr. Hace casi 50 años, en enero de 1975, siendo adolescente, fue abusado en el seminario preparatorio de San Pío X, de la localidad de Aunnondale. Las agresiones sexuales continuaron durante varios años y pese a que lo denunció en 3 ocasiones, no se hizo nada a nivel del seminario, comentó al canal local News 12, News 12. Las víctimas de abusos aún tienen que votar y aprobar el acuerdo propuesto por la diócesis. Se desconoce cuánto tiempo durará este proceso después de que ya rechazara un acuerdo preliminar previo que contemplaba pagos de 200 millones de dólares. En todo caso, el abogado Adam Slater, que representa a un centenar de víctimas, describió la última propuesta como el acuerdo diocesano más grande de la historia del estado de Nueva York. Pero les cuesta dinero, tienen mucho, y a nivel de prestigio les debería costar, pero sabemos que estas cosas los aprovechan para limpiarse la cara, y la profecía lo dice, tomarán el poder. ¿Cómo puede ser? Pero lo harán. Vamos a ver una noticia que en el mundo del espectáculo, en Hollywood especialmente, pero el mundo de la música y del espectáculo está causando un sacudón en Estados Unidos, y esto lleva a todo el mundo. Los famosos que estarían implicados detrás de la trama del escándalo de Puff Daddy, el rapero, magnate, es decir, de la música. Bueno, muchos habrán visto, aquí vemos a muchos, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Jennifer López, Justin Bieber, Paris Hilton, Will Smith. Sí, hay algunos aquí como el pobre chico este Justin Bieber, que es una pura víctima, terrible. Pero ¿qué estamos viendo? Esto es parecido a lo que pasó con Jeffrey Epstein hace no mucho. Es decir, algo está pasando que se está levantando el telón de estas cosas. Y aquí hay muchísima más gente de los que salen aquí implicados. Unas fiestas que hacían, que iban todos de blanco, fiestas impresionantes, empezaban de día, pero cuando se apagaban las luces, y ya mucha gente venía denunciando esto, pasaban cosas. Y no solo lo que uno se puede imaginar de excesos a nivel sexuales y esto, y alcohol y drogas, es que iba mucho más. Había cuestiones ya muy oscuras, inclusive muy macabras. Y hay gente que ha denunciado no solo a estrellas, que han denunciado a los Obama, que han denunciado a los Biden y a más gente de este calibre. Al final estos siempre terminan saliendo ilesos, vamos a ver aquí. Pero es algo que está pasando, estamos en el juicio de los vivos. Y esto también es parte. Que habrá un interés de ciertas élites de ir mostrando esto, de ir amenazando para tener a todos agarrados y que hagan lo que ellos dicen. Bueno, obviamente se habla que este hombre trabajaba para el FBI, como Jeffrey Epstein trabajaba para la CIA y posiblemente el Mossad, un doble agente. Pero esto es algo interesante porque aquí se está descubriendo todo. Todo lo oculto está saliendo a la luz. Y también está quedando claro quiénes son esta gente y por qué llegan a donde llegan. Esta gente que a veces son envidiados y medio mundo quiere ser como ellos o estar en su lugar,
pues son pobre gente, son pobres diablos, algunos pobres víctimas, otros pobres diablos, pero llegan ahí porque realmente, como se dice coloquialmente, han vendido su alma. Pero algunos sí, algunos desde niño, como Justin Bieber, los entregan sus propios padres, se habla del hijo de Will Smith también, como los padres mismos los entregan a que a que sean los juguetes sexuales de medio mundo. Es una cosa terrible, lo que se está viendo en las altas esferas es lo más bajo que uno puede imaginar. Por eso también vemos que de ciertos lugares del mundo, donde sí pasan cosas, pero no en la medida que está pasando en el occidente, cada vez nos miran más con repulsión. Y hasta piensan que Dios debe aniquilarnos a todos. Bueno, ellos también tienen lo suyo y a ellos les llegará. El sospechoso del intento de asesinato de Trump afirma ser su 100% partidario. ¿De qué intento? Del último, de hace nada. Ya sabemos que hubo uno anterior, de un pro-ucraniano, un loco ucraniano, pro-ucraniano, pero este dice que es partidario de Trump, que él simplemente es por cuestión personal, de seguridad personal, que no tenía ninguna intención de ir a matar a Trump. Bueno, ya veremos lo que va pasando. También se habla que hubo otro momento donde hubo un coche lleno de explosivos, no salió mucho a la luz. Por eso se está hablando de 2, de 3, de 4 intentos de asesinato. Bueno, veremos qué pasa con este, pero ¿quién quiere ver muerto a Trump? ¿Quién quiere ver muerto a Trump? Esto es la pregunta que quizás muchos nos hacemos. Inclusive a los que tienen el poder, desde el diablo hasta el Vaticano y los que están arriba de todos. ¿Quieren a un Trump vivo o quieren a un Trump muerto? Pues ya iremos viendo, porque lo que nos viene, los días que vendrán, y el tiempo lo dirá. Paganismo. Medio centenar de personas mueren ahogadas durante un festival religioso en India. Sí, las autoridades anunciaron una compensación de más de $4.770 para los familiares de los fallecidos. Vamos a leer, ya estamos prácticamente en el final. Al menos 46 personas, incluidas 37 niños, murieron ahogados el miércoles mientras se daban un baño sagrado en ríos y estanques en una quincena de distritos del estado de Bihar, en el norte de la India, durante la celebración del festival hindú este festival. Me ahorro leerlo. Reportan medios locales. Hay muchos de estos festivales tipo religiosos que, allá hay muchos. Algunos que hay uno muy famoso que se hace cada 12 años, que son multitudinarios, pero pasan las cosas que pasan. Durante el festival, que tiene una duración de 3 días, las mujeres ayunan y se dan baños sagrados por el bienestar de sus hijos. De acuerdo con los reportes, el ministro principal del estado de Nitish Kumar anunció una compensación de 400.000 rupias, más de $4.000, para los familiares de los fallecidos. Srikant Shastri, magistrado de Aurangabad, del distrito donde se registraron más muertes, aseguró que la administración distrital se encarga de llevar a cabo los preparativos y mantenimientos adecuados para las personas que acuden a ríos y estanques durante la festividad, pero los problemas surgen cuando la gente va a los lugares que no fueron preparados. Bueno, el tema del paganismo, ¿no? Y seguimos, matan a un niño en una escuela de la India como sacrificio en un ritual de magia negra. Bueno, son cosas brutales. Esto parece lo que cuando la Biblia habla de los pueblos, estos que habían que ser exterminados, pues hacían este tipo de cosas. Lo sacrificaron cuando dormía en una residencia de estudiantes por la prosperidad y fama de la escuela. Un niño de segundo de primaria fue asesinado en la residencia de una escuela del norte de la India como parte de un ritual de magia negra, bajo la creencia de que traería prosperidad al colegio, informó este viernes la policía, que detuvo a 5 de los implicados. La comisaría de la policía de Sajapau, pueblo en el estado norteño de Uttar Pradesh, resolvió con éxito el incidente del asesinato de un niño de la zona y detuvo a 5 acusados relacionados con el hecho, publicó en la red social X la policía local. Hasta el momento se han detenido a 5 sospechosos y se están llevando a cabo más investigaciones, dijo en una declaración en vídeo el superintendente adjunto de la policía, Ashok Kumar Singh. Entre los detenidos se encuentra el director de la escuela, claro, si era para la fama del colegio estaba claro quiénes estaban a cargo. Dinesh Baghel, su padre y 3 profesores, dijo el superintendente de la policía, Nipun Arwal, al diario indio Times of India. Es decir, el director de una escuela sacrifica a un niño, a un alumno, al diablo o al dios que sea de ellos,
¿Para qué? Para la prosperidad del colegio. Impresionante. Murió por estrangulamiento. El niño que asistía al segundo de primaria y vivía en la residencia del colegio, es decir, era un niño realmente, murió por estrangulamiento la noche del pasado domingo, 22 de septiembre. Sin embargo, no fue hasta el lunes por la mañana, al despertar, que sus compañeros y miembros del personal encontraron al niño inconsciente en su cama y decidieron avisar al director, dijo Arwal. Bagel intentó encubrir el crimen llevándose el cuerpo en su coche y conduciendo a lo largo de varios kilómetros hasta que finalmente la familia, al darse cuenta de la desaparición del niño, contactó a la policía. Enviamos el cuerpo para que le hicieran una autopsia que reveló que el niño había sido estrangulado hasta la muerte el domingo por la noche, afirmó el superintendente. Este acontecimiento generó una ola de indignación, en especial por parte de la Comisión Estatal Uttar Pradesh para la Protección de los Derechos del Niño, quien advirtió que recomendará a la administración estatal retirar el reconocimiento de la escuela. Sacrificios por favores, digamos, ¿no? Que atrás sacrificaran a un estudiante de segundo por la prosperidad y fama de la escuela es vergonzoso. Tomaremos las medidas oportunas y pediré que se retire el reconocimiento de la escuela, dijo la agencia estatal Anita Arwal, miembro del organismo. La policía reveló que los 5 habían intentado matar a otro niño recientemente, aunque el intento no tuvo éxito. Aunque los números van en descenso, en algunas regiones, especialmente en zonas rurales o tribales, continúan teniendo lugar los sacrificios humanos y la práctica de magia negra. Cada vez va a menos, dicen, pero todavía sigue. ¿Por qué? Porque antes eran más comunes. ¿Y qué pasó? Sí, con todo el mal que se puede decir, y es verdad, sin faltar razón, que han hecho la colonización de Inglaterra, pero quizás si ha tenido algo bueno en eso, fue el ingreso del cristianismo. Y cómo los sacrificios humanos, las muertes, digamos, de las viudas que las quemaban junto al cuerpo de su marido, muchas de esas cosas fueron cambiando, pero no del todo. Dice, y la práctica de magia negra para pedir favores, así como los linchamientos de personas acusadas de practicar magia negra o brujería. El último informe de criminalidad de la India, que corresponde a 2022, registró 8 muertes relacionadas con sacrificios humanos y 85 por brujería. Bueno, que sigan yendo los que quieren ir a la India a encontrarse a sí mismos, a encontrar la paz, que sigan yendo a estos lugares. Porque esto es la religión hindú. Entonces dirán, no, esto es una perversión de la religión hindú. ¿Seguro? Que vean realmente si esto es una perversión o esto es simplemente un lado de la religión hindú. Y esto es para concluir. Espiritismo. ¿Vemos qué? ¿Esto nos suena? Hasta adelante vemos una especie de chamanismo, una mujer, una chamana, y atrás Claudia Sheinbaum. Vamos con lo de México. Una médica tradicional y presidenta de Chalcatongo, María Lourdes Jiménez Liera, quien purificó a AMLO y a Claudia Sheinbaum, es decir, a López Obrador y a Sheinbaum. Vamos a leer unas partes. María Lourdes Jiménez Liera, una mujer de sabiduría, se describe como una mujer heredera de los conocimientos de la medicina tradicional indígena. Se nace con el don de sabiduría. Me siento bendecida con Dios el Creador y con la naturaleza. Yo vengo de una familia que manejó las plantas medicinales, que viene de generación en generación. Yo soy nativa de Chalcatongo y también mi papá. Mi mamá es nativa de Michoacán. Ella se vino desde los 17 años. Mi abuelo, mi tatarabuelo materno, fueron videntes y curaron con plantas medicinales. Ya vemos que es una cuestión de herencia. La Biblia habla, en la traducción española no lo tenemos, pero en la traducción al inglés sí, por ejemplo en la King James, de los espíritus familiares, esos espíritus que están en la familia y van de padre a hijo, a nieto y así y así. Cuando descubrí el don de sabiduría a los 6 años, con una señora que le dolía el estómago y que le dijeron que no tendría cura, y yo pude curarla a base de las plantas medicinales, pero solo plantas. Vamos a leer porque aquí la vemos, esto no lo leemos porque luego lo leeremos en la otra diapositiva. Dice, el pasado domingo, en entrevista exclusiva para Nats El Reloj desde Chalcatongo, de Hidalgo, María Lourdes Jiménez Liera describió la vivencia del pasado 1 de octubre en la toma de potestad de la primer presidenta mujer en el evento del ritual. Pedimos permiso al universo, a la Madre Tierra, a los 4 puntos cardinales para poder llevar a cabo esta ceremonia. Sí, al universo, a la Madre Tierra y a los 4 puntos cardinales.
la Biblia habla de 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Parece, ¿no? Pero ¿a quién le piden permiso? ¿A esos ángeles? A esos seguros que no. En la madrugada del 1 de octubre se empezó con el permiso, velación del bastón para poder llevar a cabo el bastón de mando, que es un bastón de compromiso, de respeto, de cargo que se le dio a la doctora Claudia, obedeciendo, consultando a los pueblos originarios, al pueblo de México, de las actividades que va a realizar. Ese bastón de mando que es su congregación, que en su congregación lo realizamos en el Templo Mayor, en la Gran Tenochtitlán, en la madrugada. El Templo Mayor de Tenochtitlán, bueno, la catedral está por encima, la pusieron encima, sí, lo que era ese viejo actuar católico, ¿no? De que no respetará a Dios alguno, que se levantará contra todo Dios y ese objeto de culto, esa vieja, bueno, la antigua estrategia católica de conquista del mundo que ya con la Segunda Guerra Mundial fracasó completamente y luego vino el Concilio Vaticano II y tuvieron que tomar simplemente otra estrategia. No, es que ahí la infiltraron los Rosacruces, los masones, no, simplemente tuvieron que tomar otra estrategia porque de esa manera ya no se pudo. Y vino todo lo que es el ecumenismo. Pero antes esta era la manera, poner su Dios, como dice en Daniel 11, como dice Pablo en Tesalonicenses, no respetar a Dios alguno, olvidarse del Dios de sus padres y poner el catolicismo por encima de todas las religiones. El Dios de las fortalezas. Dice, en la Gran Tenochtitlán en la madrugada, a las 4 de la mañana se veló. A las 4 de la tarde, una comisión estuvo para recibirla en la entrada de la puerta principal del Palacio de Gobierno y llevarla al lugar donde se realizó la ceremonia. Sí, ahí en el Templo Mayor, que todavía hay una parte que se ve lo que queda, las ruinas, pues ahí hicieron la ceremonia. Bueno, ¿a quién le rindieron? ¿Quién era el dios principal? ¿Que la serpiente emplumada? ¿Quetzalcóatl? ¿Huitzilopochtli, el dios de la guerra? Dios principal de los aztecas. ¿A él han dedicado las cuestiones? Más de uno se tendría que plantear estas cosas, ¿no? Respecto al lugar en donde la presidenta de Chalcatongo estuvo en la ceremonia, el día 1 de octubre dijo: me tocó en un lugar especial, al oeste, de donde se habla de la casa de las mujeres guerreras, en donde es Chignahuapan, el lugar de nuestros ancestros, del descanso, donde está la sabiduría, la deidad, para poder caminar y gobernar. Yo en todo momento me mantuve con el incienso en alto para que ella siga caminando con esa luz, con esa fuerza, y que ella es una gran mujer, con gran poder, que nos toca a nosotros poder apoyarla para que ella camine por el bien de todos. La presidenta de Chalcatongo mencionó la finalidad de esta ceremonia, la toma del mandato de la nueva presidenta. Que los abuelos la protejan, guíen su caminar principalmente, porque nosotros tenemos que pedirle a los abuelos, a los ancestros, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas el consejo espiritual en cómo ella va a gobernar. Bueno, ahora, yo no sé en qué está metido esta mujer. Algunos, Sheinbaum me refiero, la otra está claro. Algunos piensan, bueno, esto simplemente lo hace por oportunismo. Puede ser que sí también, pero a lo mejor es que está metida en algo. Esta gente generalmente no llega ahí porque sí. Pero una cosa es segura, esté metida en espiritismo o no, pues ya se ha metido. Y estos abuelos y abuelas, pues estarán con ella. También habló del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo describió como: él es un ser de luz, que guía, que ya nació con ese don de sabiduría para que él pudiera gobernar un país tan grande como es México, de cómo lo dejaron los otros expresidentes. Es decir, de cómo lo dejaron, nada bien, seguramente se referirá a eso. Él es un ser espiritual de luz, él cree en el humanismo, suena a masonería eso, ¿no? En la espiritualidad, en el amor al prójimo, y él consultaba a los abuelos, a los ancestros, él recibía mucha energía, es decir, está diciendo que él lo hacía, que él consultaba a los abuelos. María Lourdes Jiménez Liera expuso en entrevista el principal reto que como mujer se enfrenta al estar a cargo dentro de la política: el machismo, y no nada más por los caballeros, también como mujeres que en lugar de ayudar nos atacamos. Sí, aquí vemos otra cuestión, el feminismo. También en esta entrevista explicó la importancia de usar plantas medicinales en la medicina. Las plantas curan porque ellas traen la energía, el poder de la madre tierra. Claro, es que es verdad que hay poder medicinal en las plantas, pero ellos ya lo hacen en una cuestión espiritista. El poder de la madre tierra y del universo se conjuntan.
hay una hora, bueno, hay una hora para pedir permiso y cortar las plantas. Si no, sería una falta de respeto. Esto es, sí, esas antiguas creencias que estaban también en América, que, por ejemplo, los cazadores, para cazar un animal, le pedían permiso primero al alma del animal para poder cazarlo, y aquí es lo mismo, piden permiso para poder cortar una planta. Bueno, esto es puro espiritismo nada más, es panteísmo, porque es lo que hay, es panteísmo. Hay que pedirles permiso, perdón, porque vamos a cortarla para que curen, afirmó la médica tradicional indígena. O es cuando toman una bebida y tiran el primer sorbo, la primer trago, por así decir, lo derraman en el suelo para la Pachamama. Eso en México lo hacen muchísima gente. Igualmente, la presidenta de Chalcatongo habló del arduo trabajo que ha sido para ella el obtener un espacio para trabajar con la medicina tradicional indígena. Pedía a los gobiernos pasados que nos dieran la oportunidad de tener un espacio, no para competencia con los médicos de bata blanca. Lo que buscamos es la salud, hacer el bien y servir obedeciendo al pueblo. Es decir, no para ir en contra de la medicina tradicional, sino ser parte, una parte más de la medicina. El expresidente Andrés Manuel ha dejado un gran legado para el país y la admiración de grandes personalidades. Con la presidenta de Chalcatongo no ha sido la excepción, así que con su gran labor de médica tradicional indígena siempre lo llevará en su corazón. 6 años en la vida pública es sorprendente. Desde acá, desde Chalcatongo de Hidalgo, siempre voy a trabajar con los espíritus, con los abuelos, para que él esté bien y siga caminando. Lo vamos a seguir cuidando, así lo expuso en la entrevista. Bueno, el espiritismo metido de lleno, y ya no en lo oculto, sino de caras al público, en la presidencia, en los gobiernos de más de un país. En este caso, claro, de un país con una historia de paganismo muy fuerte. México es de los países de una, digamos, de una historia, de un paganismo antiguo muy arraigado, de los más del mundo, sin duda. Sí, está la India y hay algunos otros. También, no es el único, por supuesto, pero es de los más fuertes en esta cuestión. Los que viven ahí, y especialmente los que son cristianos, lo saben y en gran manera. Bueno, y vamos a ir ya al final. Vamos a leer de un ministerio para las ciudades, porque estábamos con esto, de los gobiernos y el espiritismo metidos hasta el fondo en los mandatarios de las naciones. Pero también hay esperanza ¿de qué? No de que las naciones terminen trayendo la paz del mundo, pero hay una esperanza para los cristianos y para algunos de ellos también. Dice, el Espíritu Santo utiliza a los funcionarios gubernamentales para proteger la obra de Dios. Dice, pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y la gente siguen sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual también sigue controlando hasta cierto punto las leyes del país. Vemos que igual Dios va actuando, no los deja, son los gobernantes de las naciones, no los dice, bueno, ya está, que hagan lo que quieran. No, Él sigue actuando también, pero los otros, los demonios están, por supuesto, porque ellos abren la puerta y los invitan. Si no fuera por esas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, pues aquí lo vemos, Dios tiene también sus agentes entre los líderes de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen al Señor están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos pocos hombres impiden una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será restringida, a fin de que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la advertencia final sea dada, esta cautivará la atención de esos líderes por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Esto está en el conflicto de los siglos, pero aquí lo sacamos del ministerio para las ciudades. Es muy interesante porque a veces vemos estas cosas y pensamos que los gobiernos, los estados y los gobiernos están totalmente, digamos, en las manos de Satanás y bueno, pero no es así, aunque los líderes de ellos, y muchos, no solo los legisladores, sino los gobernantes,
sean siervos de Satanás. Dios tiene los suyos. Pueden ser pocos, pero más de una vez hemos visto que en un parlamento, en estos lugares, por ahí se levanta alguien y da un argumento tan irrefutable que los deja a todos mudos y refrena leyes o retarda la imposición de ciertas leyes totalmente, digamos, injustas. Y Dios está orando. Dice que toda esta gente están siendo usados por Dios, estos que hacen estas cosas. No dice que todos ellos aceptarán el mensaje, porque cuando les llegue a algunos, pues rechazarán la luz de la conciencia y la negarán, pero dice que algunos de ellos estarán junto al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Esto es esperanzador, porque sabemos que Dios tiene su gente en todos lados y en los lugares de influencia también. En la política, en las ciencias, en las artes, en la educación, bueno, en los lugares altos inclusive de poder religioso. Dios tiene siempre a los suyos y con ellos hace una gran obra. Pues siempre para terminar, aquí tenemos la página con todo el material, nada tiene desperdicio y estar al día con las noticias, con lo que va pasando en el mundo es totalmente necesario para nosotros, pero tenemos que tener una base cristiana verdadera para poder soportar y para estar de pie cuando el engaño venga con su mayor fuerza. Si no tenemos la base cristiana, sucumbiremos. Y aquí tenemos la página para todas las naciones. Por supuesto, siempre agradecidos a todos aquellos que usan sus recursos de tiempo, de energía, pero también sus recursos económicos para contribuir a la causa. Dios los bendiga mucho. Maranata 2031.